Muy buenas noches, queridos y amables televidentes. Sean todos bienvenidos a este que es el Toque de lunes a viernes a las 7 de la noche por TNE, Canal 58, ni más ni menos. En el día de hoy, pues, Ramón Arturo igual me da la oportunidad de yo poder departir algunos temas de actualidad noticiosa y dar un punto de vista sobre esas realidades que impactan a la sociedad dominicana. Estamos esta noche, al igual que la semana pasada, con el amigo Abel Compresa, a quien saludamos. Saludos, Abel. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Un placer inmenso estar junto a ti y frente a esa tremenda playa de seguidores que tiene este programa, que están en sus hogares y algunos ya están comiendo, cenando, algunos ya cenaron, algunos van a cenar un ratito, deseándole desde ya un buen provecho. Abel, uno de los temas que ha copado las noticias y que venimos ya años, ya tenemos años en eso, sí, es el tema del caso Odebrecht. Recordamos ese tema que impactó a todo, vamos a decir, todo este hemisferio con respecto a lo que es la constructora Norberto Odebrecht, una constructora brasileña que venía copando lo que es las obras en distintos países, no solo en República Dominicana, no solo en Estados Unidos, Norteamérica, donde hizo unas remodelaciones, me parece que en el aeropuerto de Miami, y ya estaba dentro de lo que era África, también estaba la constructora Odebrecht, que en conjunto con el banco brasileño, pues ellos mismos le prestaban el dinero a los países y la misma constructora Norberto Odebrecht entonces con el dinero del banco, el financiamiento del banco brasileño, pues hacía las obras. Recordamos nosotros que de una pequeña investigación de lo que se llamó el caso Lavallato o caso Lava Auto, es decir, de una investigación que inició un policía cualquiera en una pequeña comuna, fue viendo de dónde venía esos hilos de lavados de activos que terminaban en lo que nosotros llamamos acá un car wash. Y en la República Dominicana, luego que estalló el escándalo en Estados Unidos, que sabemos que los gringos son buenísimos, apretando a la gente, sacándole la información, negociando con ellos y después quedándose con la información para después hacer presión geopolítica con esa información. Y fue lo que hicieron los Estados Unidos. Allá Odebrecht es tanto así, Abel, que Odebrecht ya tiene permitido laborar en los Estados Unidos. Es decir, en muchos países ya Odebrecht le han permitido que ellos puedan ejercer, porque parte de su acuerdo es ese. En Estados Unidos, por ejemplo, ellos nunca se detuvieron de construir, nunca detuvieron su construcción, esas obras que ya estaban realizando. Y hago un paréntesis. Odebrecht es una empresa que empezó muy pujante, ¿verdad? Y que tiene unas maquinarias, tiene todo un engranaje de ingenieros. Óyeme, algo que sencillamente un país como el nuestro no tendría el nivel, y guardando, me excusan los ingenieros de aquí, pero ellos tenían ya un engranaje que ellos cumplían con todos esos requerimientos para la construcción de obras, sobre todo cuando esas obras iban a ser financiadas por otros organismos internacionales. A veces usted dirá, bueno, quizá hay algún tipo de complicidad por debajo, ¿verdad? Pero eso son especulaciones. Lo cierto es que Odebrecht, desde el campo, es decir, desde el perímetro, desde marcar el perímetro, veía usted que era una compañía que tenía el dominio total y sabía hacia dónde se dirigía con esa obra. Pero a veces el deseo, las ansias como de progresar más rápido, abarcar más, con más fuerzas, pues entonces parece que esta compañía se vio tentada en la corrupción, obviamente, en el Caribe y Brasil, donde inició esta empresa. Somos países que tendemos a corromper algunas empresas que quizá inicialmente no tenían ese objetivo, pero que encontraron en la corrupción entonces una forma de progresar, de ayudando personas. Quizás esas corrupciones como iniciaron era sencillamente, bueno, te voy a sobrevaluar $2 millones, te los voy a regalar y yo hago mi obra. Pero luego vieron que ya habían más personas que sumar, entonces ya no eran 2 millones, sino que mucho más. Y obviamente contaban con el árbitro, que en este caso los estados de Latinoamérica y de Brasil, para entonces corromper todo el sistema y ellos apropiarse de obras que hay otras empresas en el mundo grandes también, gigantes como estas, que tienen las maquinarias, que tienen la expertise, que tienen todas estas cosas, que cumplen con los requerimientos internacionales, y ellos para borrar esa competencia, sacarla, valga la redundancia, de competencia y ser ellos lo único que ganen, pues entonces
corrompían a las personas que tenían que ver con la aprobación de obras, en este caso a los presidentes, a los diputados, a los senadores y cuanto pudieran haber en ese camino. Sí, pero hay una situación también que nosotros debemos tener en cuenta. Aquí nosotros criticamos mucho el lobby, pero el lobby a nivel empresarial existe y es en Estados Unidos, eso existe. Es decir, y es legal. Tanto así que en el caso de la República Dominicana, todos los presidentes siempre han tenido un abogado que hace lobby ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Un lobista que era lo que hacía ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, por ejemplo, Lula da Silva le hacía lobby a Odebrecht, es decir, Lula vendía su compañía, y es lógico, es decir, cuando un presidente de aquí va, por ejemplo, a un país, ¿cuál es el tabaco que va a vender? El tabaco de la República Dominicana. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Odebrecht? No solo eso, es decir, antes de llegar a eso, de llegar al dinero y todo, se hacían fiestas allá, llevaban los empresarios, hacían fiestas y unas huelgas ahí que usted no se puede imaginar, con mujeres brasileñas, alcohol, se le daban viajes a funcionarios. Por ejemplo, en el caso de Lula da Silva, a Lula lo colocan dentro de un caso por una modificación a un apartamentito que él tenía de playa que no iba más allá de $100,000. No iba más allá de $100,000, el asunto que tiene que ver con Lula. Y a Lula lo que pasa es que estábamos hablando de un país que sí, los Estados Unidos ayudó mucho, al igual que ayudó a Colombia, a que tuvieran un poder judicial bien fuerte. A pesar, recordamos ahora, que el juez Moro, recordamos que en Brasil no es un sistema acusatorio como la República Dominicana, sino inquisitorial, donde el juez de instrucción no solo investiga, sino que juzga. Sino allá no existe separación de funciones, el juez fiscal y juez. Y se ha determinado últimamente que el juez Moro se extralimitó en las funciones que él tenía. Y Lula da Silva vemos que es el virtual candidato presidencial para los próximos comicios en Brasil. Entonces, nosotros queremos entrar aquí en la República Dominicana, recordamos ese boom de Odebrecht, porque se hablaba que en las conversaciones que tuvieron los administradores de Odebrecht ante los Estados Unidos, decían que aquí se había dado en soborno alrededor de $92 millones. Y se hizo un acuerdo, la Procuraduría en representación del Estado Dominicano con Odebrecht, para que Odebrecht diera un sinnúmero de informaciones que ayudase a vincular a personas que se habían hecho partícipes de acciones ilícitas para que Odebrecht pudiera tener la preponderancia en las construcciones en la República Dominicana por encima de otras tantas, vamos a decir, agencias o empresas que se dedicaban a la construcción, que por eso debemos decir, Abel, que fue que Estados Unidos se molestó, porque Estados Unidos también tiene intereses en empresas norteamericanas que también se dedican a construir. Sí, ahí es que está, como dicen, la comidilla del asunto, donde inicia el proceso es, pues ven acá, porque esta empresa brasileña gana todos los concursos. ¿Qué está pasando aquí? Ahí es que comienzan las cosas a investigarse, porque hay una serie de intereses. Cada país, tú apuntaba, por ejemplo, si el presidente dominicano se convierte en un embajador del cigarro dominicano o de cualquier bien dominicano, las playas, está siendo un lobista de la República Dominicana. Esto no es malo, esto no es malsano. Lo que es malsano es si hay una corrupción de por medio, que él recibe un dinero por hacer eso, que ahí donde está el problema de Odebrecht, donde ellos sencillamente comenzaron a corromper, porque todo inicia de esa manera. De hecho, a veces tú tienes un proyecto y comienzas a socializarlo o sociabilizarlo con grupos de amigos y haces un encuentro en tu casa. Mira, voy a invitar a unos amigos y allá tú quieres conversar con ellos. Mira, yo quiero instalar un pequeño negocio dentro de todo aquello y lo invité a ustedes para que ustedes me aporten ideas y sean parte del motor que encienda este proyecto. Y tú lo invitas no engañado, no engatusado, no, lo invitas a conciencia y contando con esos amigos. Esto no es malo. Ahora, si de esa reunión familiar, si de ese encuentro donde compartimos un vino, un queso, una picadera y eso, y conversaciones, si de ahí saliera entonces algún plan maquiavélico para un tipo de corrupción, entonces ya ese encuentro no fue bueno, ya ese encuentro no debió existir, porque entonces estamos con eso abriendo digamos, las puertas a la corrupción y con ello al deprimento económico de los países como el nuestro, subdesarrollado. Sí, y es una situación que se dio en el hecho de que, imagínense ustedes, que la compañía muchas veces sabía ya cuánto aspiraba el Estado, antes de que se hiciera la licitación, cuánto aspiraba el Estado
a gastar en una obra. Entonces, cuando ya usted tiene el conocimiento de cuánto el Estado aspira a gastar, pues ¿qué hace usted? Baja los montos de la obra para luego usted ganar la obra y más adelante, como usted tiene el gestor detrás de usted que se beneficia, luego se vienen las ubicaciones, se hacen unas adendas, que esas son de las cosas que se están cuestionando. Pero yéndonos ya al tema central que nos ocupa en esta semana, sabemos que ya el caso de Brecht subió a la Suprema, porque muchas de las personas que estaban involucradas eran funcionarios de primer nivel de los 3 poderes del Estado, bueno, solo de 2, del Ejecutivo y del Legislativo, y ya la mayoría de los que estaban cesaron en funciones, se le archivó a una parte, ese archivo se quiso cuestionar, al final el juez Vargas no dijo ni una cosa ni la otra, lo dejó en ambigüedad, pero se ha venido debatiendo este caso. En esta semana se dio una decisión muy trascendental para el proceso y que vemos que las defensas de los imputados han celebrado por todas las redes sociales. Debemos nosotros apuntar que todo el abogado que participa en un proceso jurídico, como querellante, como defensa, como juez, porque el juez es abogado, como fiscal, porque el fiscal es abogado, solo hace un trabajo, porque hay mucha gente a veces que se va en improperios y descalificar al abogado. El abogado lo que está haciendo un trabajo. Si no se hace el expediente con la fortaleza que merece, pues el abogado lo que va a hacer que, bueno, desmeritar el expediente. Y en esta semana, pues el Ministerio Público trató de incorporar por su lectura unas declaraciones que se dieron en Brasil, lo que se llama delaciones premiadas, bajo esa modalidad. ¿Qué son delaciones premiadas? Bueno, son colaboraciones que da un imputado con la justicia, que pasa mucho en los Estados Unidos, y a usted, como en el caso suyo, para mí usted no es tan importante dentro de la investigación, yo prefiero que usted hable, que usted sirva como testigo y yo poder seguir encontrando al gran ente que está en la superestructura. Entonces, por eso se llama delaciones premiadas. ¿Cuál es el premio? Bueno, el Estado es benevolente con usted, no lo somete, le baja la pena y negocia con esa persona. ¿Qué sucedió? Que esas delaciones intentaron incorporarse aquí, pero la normativa procesal penal de la República Dominicana no permite que declaraciones testimoniales puedan ser incorporadas por su lectura, solo si estas son hechas mediante un anticipo de prueba. ¿Y qué pasó con estas declaraciones? Fueron hechas en Brasil, no estaban bien traducidas, no tenían encabezado, no estaban firmadas, estaban tachadas. Es decir, el documento carecía de formalidad total y el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional decidió con una decisión contundente que debemos decir que esas delaciones premiadas sí vinculaban a un sinnúmero de imputados que están ahí. Y recordamos nosotros, señoras y señores, que hay 2 tipos de verdad y solo una verdad le interesa al proceso. La verdad real, que fue lo que realmente pasó, y la verdad probatoria, que es la que se debe probar en el tribunal. A veces la gente dice, él lo mató, él robó, pero en el tribunal no se le pudo probar eso. Es decir, lo dejaremos para la justicia divina, pero en la justicia procesal, la justicia de los hombres, pues no se le va a poder condenar. Y es bastante preocupante como ve el proceso Abel, porque vemos que han venido los defensores, que sabemos, señores, son los abogados más connotados del país. Ahí tenemos abogados como Emery Colombi, la licenciada Laura Rodríguez, abogada de la oriunda ciudad de Santiago, de esa hidalga ciudad, y que fue defensora pública, para mí una de las mejores abogadas en derecho de litigación procesal penal de este país, y un sinnúmero de abogados más que están ahí, el doctor Fix también, que fue defensor público. Y esos abogados, no es fácil, para un fiscal es muy fácil, cuando se encuentran unos abogados que quizás no conocen mucho el procedimiento, pero cuando usted encuentran abogados que fueron hasta profesores de esos fiscales ahí, pues no la estaban llevando muy fácil a ver. Bueno, este tema de Odebrecht, señores, es un tema que pica y se extiende. Bueno, lo justo, lo que debiera hacerse es reabrir el caso, pero ¿qué pasa? Que obviamente eso no es posible, porque ya hay una orden de un juez, en este caso cuando se decidió archivar y ya cumplió con más de un año de archivado. Si no hubiese sido antes del año, se podía reabrir, porque la ley es la ley. Que se hiciera un proceso amañado, como usted quiera llamarlo, bueno,
pero la ley establece los procedimientos, esos procedimientos se hicieron de esa forma, concluyó ya el plazo donde se podía reabrir el caso, y por eso personas que debieran estar ahí, que debieran estar en ese listado, hoy no están, porque se decidió, de alguna manera, lo sacaron de ahí. Bueno, a fulano, sácamelo de ahí. Engavetaron esos archivos, cumplió más de un año y no hay forma de reabrir ese proceso, por lo menos por esa vía. En ese caso, yo digo por Odebrecht, tendría que ser por otro caso, ser sometido, ya ese no existe. Para esa persona ya ese caso no existe. Ese es el tema de la corrupción cuando entra a la justicia. No sé si tiene algo más que apuntar. Yo creo que es muy penoso. Para que continuemos con más, tras la pausa, el tema está muy bueno y vamos a seguir con más. Excelente. Vamos a un cambio comercial y regresamos en breve. Una breve pausa, así que no le cambie. Ni más ni menos, hoy con Abel Comprés y Chesnel Calcaño. A ver, nosotros antes de la pausa conversábamos con respecto a las decisiones del caso de Brecht, y yo te decía que es lamentable que este caso, que se gastó tanto dinero en materia de publicidad por parte de Procuraduría, que recordamos en la Procuraduría del ex procurador Jean Alain Rodríguez, donde se gastó mucho dinero para publicitar ese gran caso, y vinieron hasta en carretilla. Me acordó la carretilla de Lionel ayer, aquel de las 2 millones de firmas en el Olímpico. Vinieron con una carretilla y una promoción y todo eso. Y señores, es difícil que nosotros tengamos que pasar de nuevo por el caso de Félix Bautista, aquel caso donde nosotros recordamos que se le juzgó y todo, y luego ¿para qué sirvió el proceso? Para ratificarle su dinero. Entonces, qué pena que este caso, que desde el inicio decíamos, no son todos los que están, ni tan todos los que son, porque hay mucha gente que se le persiguió de manera política también, eso hay que decirlo. Hay gente que fueron incluidos en ese expediente, que los abogados de esos imputados llevaron todo el legajo de pruebas explicando el porqué de todo quizá el dinero de trabajo de la vida completa que ellos tenían, y a pesar de eso se le incluyó ahí en ese expediente. Hoy decía Cristóbal Rodríguez, que ahí vemos imágenes de la magistrada presidenta, la magistrada Giselle, que explica, ¿no? Ella en ese día con respecto a la decisión que ella daba, y son 3 magistradas, han sido bastantes proactivas, y también han sido bastante contundentes a la hora de decidir, no solo lo que tiene que ver, Abel, en contra del Ministerio Público, sino en contra de la defensa, porque también ha habido varias decisiones en contra de la defensa, Abel. Claro. Mira, ahí tenemos vuélvalo hacia atrás, Elvis, y vamos a escuchar ese reportaje para que la gente... Razones expuestas, rechaza la solicitud de incorporación de las declaraciones identificadas en el numeral 2 bis letras de la A a la F de la acusación presentada por el Ministerio Público por constituir testimonios que no pueden ser incorporados al juicio por su lectura, pues no se apegan a las reglas de producción e incorporación del testimonio establecidas en nuestra Constitución. Por su lado, los abogados de las defensas de los 6 imputados aseguran que con la decisión, el expediente acusatorio contra los imputados en el caso de Brecht queda debilitado. Número 1, no ahora, se le excluyó el peritaje financiero. No hay cómo evaluar finanzas. Número 2, ahora, la delación de premiada que la quisieron camuflajear como una declaración, el tribunal le dijo, esos son testimonios. Eso era de esperarse, y esto ha cogido un derrotero que los testigos que vinieron, Mauricio Danta Becerra, Mauricio Cardoso, Marcelo Joque, ellos declararon en base a lo que le dijeron los delatores, a eliminar las delaciones, ya eso queda, el Ministerio Público quedó huérfano de pruebas. Si las delaciones entran en la forma que el Ministerio Público quería, estaba incorporando testimonios
que debió introducir en el momento de la audiencia preliminar y no lo hizo. Mientras el Ministerio Público dijo que presentará un recurso de oposición contra la decisión del tribunal. El hecho de que una prueba quede fuera no implica que la teoría del Ministerio Público ha fracasado o se ha debilitado. Los hechos se prueban por múltiples circunstancias. El Ministerio Público seguirá incorporando sus pruebas. ¿Qué procede ahora? Realizar nuestro recurso de oposición. Ustedes han sido testigos en todo el trayecto de este proceso que en varias ocasiones frente a recursos del Ministerio Público el tribunal se ha retractado. Bueno, vamos a ver en qué va a quedar esa novela. Decimos una novela porque ya se ha ido convirtiendo. Estos procesos, que son procesos de connotación nacional, no le llamamos novela queriéndole achicar el proceso, si no recordamos casos como el caso de Jay Simpson, que eran casos donde tiene que ver mucho la farándula, porque claro, le voy a decir una cosa, esos abogados hasta para salir a poner a una audiencia no van con cualquier saco, no van con cualquier saco, porque los abogados ahí van a venderse también, sí, y eso es parte, por eso digo que tiene un poco de un régimen novelístico en eso, y las declaraciones, la publicidad que se manejan, no, de parte del Ministerio Público hay una lucha publicitaria, pero también de parte de los abogados tú ves que ellos tienen también sus comentaristas en diferentes programas para ellos de una vez, cuando hay una decisión que les es favorable, pues ellos tienen una línea comunicacional. Pero en otro orden, a ver, sigue el problema de las bebidas adulteradas. Bueno, que yo creo que las bebidas adulteradas en la República Dominicana es un mal como el dengue, endémico. Sí, porque nosotros, lo que pasa es que vimos como en el caso del Men in Black, los hombres de negro, como que nos reseteamos. Sí. Pero ahí vamos a escuchar el reportaje que tenemos con respecto a ese tema. Esos 99 decesos, 4 se produjeron en las últimas 24 horas y 14 fue el número de casos de intoxicaciones registradas en el sistema de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, las autoridades sanitarias informaron sobre un descenso en la tasa de letalidad por consumo de alcohol adulterado. En los últimos 5 días hemos tenido un decrecimiento de la tasa de letalidad de un 43 a un 37%. Y esto viene reflejándose en descenso, muy especialmente en los últimos días. O sea que es algo muy importante para nosotros. En tanto, el ministro de Salud Pública reveló que en los últimos días han intensificado las intervenciones en los puntos que registran la mayor cantidad de casos. De que gracias a la intervención que hace vigilancia, detectan los casos, que es lo que va a presentar Wadi, donde se localizan e inmediatamente entonces tiene la acción de la Procuraduría, Proconsumidor, así que también la policía para poder cerrar, porque si siguen apareciendo bebidas adulteradas, es lo que hay que cerrar donde están las bebidas adulteradas. Esta es la tapa de un ron de marca que tiene un precinto. Ahí aparece una pequeña figura. Esa pequeña figura usted la escanea con una aplicación que es de la Dirección General de Impuestos Internos, se llama Verifícame. Entonces, una vez que usted ha escaneado eso, en el celular le aparece todo esto. Le dice que es una verificación exitosa, le dice el número de serie, le dice el nombre del producto, le dice está en el envase, hasta le da una foto del producto y ahí aparece el número, y ese número usted lo contrasta con la botella. La botella abajo tiene un código de barra y aparece un número. En el día de ayer, el gobierno declaró la problemática en torno a la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas como un tema de seguridad nacional. Miren, este asunto de la intoxicación, señores, esto está fuerte. Ya se está hablando de un antídoto que es lo que deben agilizar. El antídoto ya ha salido algo, no lo voy a decir porque todavía como no está, pero ese antídoto tiene que estar en todas las clínicas y que todos los dominicanos conozcamos de ese antídoto. ¿Qué es lo que está pasando?
Ahí, por ejemplo, estaba hablando muy bien cuando usted escanea, pero señores, es que no saben ellos que esa tapa ellos la toman original y que la pegan con coquí y que usted no se da cuenta que está, porque ellos con un gilet, con un bisturí, recortan una rebarba que le sale a esa tapa de esa botella, la recortan y la ponen como si fuese original. ¿Y qué está investigando una persona que ya se tomó una botella de ron que está medio prendioso? ¿Qué está investigando si es original o original? Cuando dice así que sonó track, piensa que sí, que es original porque estaba sellado, pero no estaba sellado nada, lo habían puesto 3 puntitos de coquí, como hay en las redes ahí, que si alguien lo necesita me pueden llamar, que yo 809-710-5689 o me saludan por WhatsApp, que yo le envío el video para que ustedes vean un tutorial de un falsificador, cómo hacían ese proceso, cómo lo hacía. Y él está con una máscara, pero diciendo cada cosa, cómo hacían el sabor, cómo igualaban, qué le echan, todos los detalles. El caso es que ese sello que está arriba no se le quita cuando usted tapa la botella. Entonces, con ese mismo sellado y un sello falso, ellos se la ingenian para volver a hacer ese producto como si fuese original. Pero el envase, el líquido, que es lo importante, no el sello, entonces no es original. Ahí viene el problema de las intoxicaciones, donde han afectado a compañías importantes de venta de alcohol. Hay un alcohol nuevo de una fábrica pequeña que ha sido muy afectado porque una fábrica pequeña que no tiene control de seguridad, que encima de eso no estaba pagando al fisco el impuesto por vender bebidas alcohólicas. Bueno, el famoso ron Capicúa, ese fue sometido por la DGI también porque no estaba pagando impuestos, pero no tienen los controles, no es una fábrica pequeña. Entonces ese era uno de los más fáciles para falsificar. ¿Por qué? Porque no se conoce mucho del producto, no se conoce mucho su sabor, o sea, es todo ventaja para ellos. Y ese producto sale tan barato porque es una parte agua y otra parte el alcohol, el metanol, que no es para consumo humano, es para vehículos. Y bueno, ya hay una prueba que se está haciendo que es infalible, que es cuando usted la mete al freezer, el alcohol normal, el ron normal, no se congela y se convierte en un frozen. O sea, usted lo ve congelado por la sencilla razón de que tiene agua. Tiene un agua que todavía no ha sido, como dice, procesada, y como no es alcohol, no se diluye. Así que, si quieren, tenemos que ayudar no a que tomen alcohol. Lo ideal sería que no tomen nada. Ahora se está escaseando la cerveza porque la gente ya le tiene miedo al alcohol. Y entonces la gente ha comenzado a tomar cerveza porque entiende que le hace menos daño, pero no es obligatorio tomar. Eso es algo que es importante que ustedes lo sepan. Y no se lleven de que esta marca no la conoce nadie, porque podría ser peor. Lo que tienen que comprarla en lugares quizás que no cometan no se presten a cometer estos delitos. Y también esas mismas personas que son serias vendiendo bebidas alcohólicas también son engañados, porque estos delincuentes tienen infiltrado en todas partes. Y entonces donde quiera aparece uno que le cambia 1 litro en una caja o 2 litros, y esa caja llegó a un liquor store o a un supermercado o a un colmado, y ya usted está pensando que es original y no original porque el dueño piensa que es original, pero lo engañaron. Entonces una cadena muy amplia, y vamos nosotros a ayudarnos. Están muriendo demasiadas personas, están muriendo más personas por intoxicación que por COVID, que estamos supuestamente en medio de una pandemia todavía, y están muriendo demasiadas personas intoxicadas. Esto es algo que no debiera estar sucediendo porque es algo que no es obligatorio, no es una intoxicación con el arroz, ni con la carne, ni con el agua, ni con el azúcar, ni la sal. Es con alcohol, es algo que usted no necesita para vivir. Que la gente dice que el trago, que es importante, podría considerarlo usted importante, pero no es imprescindible para la vida. Por tanto, es algo que hay que buscar ahora los medios, que se avance ahora mismo con un antídoto rápido, que sea de dominio público rápido, para que entonces la gente no se muera, porque hay gente que también tiene problemas que quedan hasta ciegos, Chesney. Sí, eso es un problema. Y sabía que yo ayer hablaba con un amigo periodista de la hermana provincia de Puerto Plata y me decía, tú no te imaginas las personas indigentes
que están apareciendo muertas en construcciones y demás, porque el que tiene familia, cualquiera lo procura, cualquiera lo llora, pero imagínate todas esas personas que están por ahí por la calle, que quizás recogen 2 o 3 pesos para comprarse una chactica X de un alcohol por ahí que no se sabe de dónde proviene. Y yo estoy de acuerdo contigo, el alcohol no es necesario, pero el Estado tiene un deber, porque recuerden todos que el consumo de los alimentos, alcoholes y demás es un tema de salud pública. Sí. Y vemos que esta semana la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se reunió con el ministro de las Fuerzas Armadas y con una amalgama de instituciones y declararon el asunto del alcohol adulterado como un tema de seguridad nacional. Y es un tema de seguridad nacional. Claro. Porque aquí el alcohol, porque a veces hay alcohol adulterado, pero también hay un alcohol que es casero, que es diferente. Un alcohol adulterado es aquel, por ejemplo, que usted toma un sinnúmero de botellas, quizás buenas, y usted de esa botella buena pues hace otro sinnúmero de botellas que están a mitad de calidad, que eso también pasa. Usted degrada el valor del alcohol y lo mezcla con otro. Pero imagínense ustedes la cantidad de alcohol que proviene de la hermana República de Haití, que entra a la República Dominicana, que también eso evade impuestos, porque aquí eso no entra pagando impuestos, y que está rodando en los anaqueles de diferentes pulperías y demás de aquí de la República Dominicana. Y es lamentable, Abel, que personas de negocio, de discotecas, se presten a ese tipo de cosas solo por un asunto económico. Y para mí me laceró muchísimo yo escuchar a un señor que decía, que se salvó de eso, que decía que él sentía como que se quemaba todo su cuerpo por dentro de esa reacción incómoda. Y como tú decías, una de las primeras reacciones es que la persona va quedando ciega. Sí. Una hermana de un joven la lloraba y decía, yo no le creía a él cuando él me decía, estoy quedando ciego. Sí, exacto. Entonces es bueno, yo creo que ahí tiene que entrar Ministerio Público, aduanas, tiene que entrar las Fuerzas Armadas, porque no solo entran en los diferentes barrios, no, en la frontera entra un sinnúmero de alcohol adulterado. Y también que Proconsumidor inicie a ir a las distintas discotecas, no en hora de discoteca, no, te va y le hace una inspección y verificar la legitimidad de ese alcohol y que le hagan una prueba, llevarse una muestra, una botella de cada uno, una muestra, y verificar la autenticidad de ese alcohol, porque usted paga, a ver, carísimo para usted entrar, porque esa es otra cosa que hablábamos fuera del aire. Señora, la diversión nocturna está costosísima. Claro. Está costosísima. Claro. Y yo digo que uno de los elementos que ha hecho también que la gente muera de estas marcas que no la conoce nadie es porque las marcas reconocidas están carísimas. Sí. Entonces la gente ha tenido, ustedes saben, señoras y señores, que aquí la mayoría, va del 70% de la población, lo que ganan son 15 mil pesos menos. Aquí quizás un 10%, un 5% que gana más de 15 mil. Entonces, echarse 3 mil o 4 mil pesos para comprar un litro de whisky no lo puede hacer todo el mundo. Entonces, la mayoría, ¿a qué recurre, Abel? A comprar marcas que no son muy reconocidas, pero que al final se logra el mismo efecto. Hay muchos whisky antes, como se falsificaba con falsificación con criterio. Lo que hacía, oye, pero es un concepto interesante, falsificación con criterio. Escucha bien, por ejemplo, toman un whisky barato, vamos a suponer 100 Piper, un whisky viejo, y valga la cuña para Chivas Regal, dejan un poquito de Chivas Regal de esa botella, ellos consiguen botella vacía, compran un litro y de esa botella le dejan un poquito para el olor. El Chivas Regal tiene un olor característico. Agarran ese whisky, lo igualan con algunos saborizantes adicionales, pero es un whisky que no tiene el envejecido, pero es un whisky que usted se lo puede tomar y no lo va a matar. Al final, huele como a chiva, como que no es el mismo chiva, pero... Sabe como a chiva, pero no es chiva. No es chiva, pero no lo va a matar, porque no es metanol, no es metanol. Por eso digo, una falsificación con criterio. Por lo menos tú estás tomando un alcohol, no es el que tú quieres. Una cosa por otra. No es alcohol, una cosa por otra, pero por lo menos no te va a matar. Pero lo que están haciendo ahora es falsificando productos, whisky y demás, con metanol, que no es para el consumo humano. Este tema es interesantísimo, señores. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos a regresar en breve con otros temas de interés para ustedes. Así que no se cambien porque la pausa es cortita.
ni más ni menos, hoy con Abel Comprés y Chesnel Calcaño, comentando algunos temas de actualidad noticiosa, dando nosotros un punto de vista sobre esos temas. A ver, el otro tema que copó esta semana y que ha sido un tema muy trascendental, pues fue el ataque de nuestra gloriosa Policía Nacional a un grupo de jóvenes que intentaron y se instalaron en frente de, vamos a ver el reportaje, en frente del Congreso Nacional. Dale audio. Pero espérense, dejen que salga, dejen que salga. Búscalo ustedes. Dejen que salga. ¿El cuchillo dónde está? El policía del cuchillo. Recojan. Recojan, salgan. Salgan. Pásame el celular. Préstame el celular. Es mío. Señores, yo voy a decirle a Abel que, miren, esta semana yo estuve viendo a un periodista muy afamado y que tiene la boca bien fuerte y utilizó un epíteto descalificativo para referirse al jefe de la policía, o lo que llama ahora la nueva ley de la Policía Nacional, director de la Policía Nacional. Pero es director, pero sigue la misma línea vertical en la Policía Nacional, la misma forma trujillista de que todo debe ir al despacho del director. Usted va a cambiar hasta una suela de una bota de un policía y tiene que ser al honorable director de la Policía Nacional, asunto, sí, vía y todo por él. Yo creo que ese pobre muchacho, el general Eduardo Sánchez, que es una persona muy seria, es un tipo muy capacitado y está ahí por su capacidad, no porque lo recomendó ningún político. Yo pienso que sus tropas le quieren hacer daño. Porque después de toda esta situación que ha acontecido con el caso de Villa Altagracia, vemos en esta semana a ver que ya apresan al coronel que estaba en la dotación, al coronel Mariñez, y hacer esto. Se ha querido alegar que era que estas jóvenes estaban rompiendo el toque de queda. Yo puedo decir que sí, estaban rompiendo el toque de queda, pero ¿y usted a romperle la casa de campaña? Son mujeres, independientemente de todas, es decir, y ellas están abogando por una idea sobre lo que el tema de las 3 causales. Entonces yo entiendo que se excedieron la policía, como que hay otro tema que se ha comido un poco esa noticia y por eso no se le ha dado tanta preponderancia, pero vemos que el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, condenó eso y dijo que no estaba de acuerdo con eso. Lo que es el presidente de los diputados, de lo que es el Congreso, en la parte de los diputados, Alfredo Pacheco Osoria también lo condenó. Pero ahí me llamó mucho la atención algo, a ver, lo quería comentar contigo. Yo creo que hay muchos funcionarios del gobierno que no están colocados en el lugar que le corresponde. ¿Por qué yo se lo digo? Es verdad que esta gente está protestando, pero ellos están protestando en contra de quién, en contra o a favor de una idea, pero es queriendo compungir al Congreso ahora y también están frente al Palacio Nacional. Entonces, si tú eres funcionario del gobierno, yo creo que no se ve bien usted ir ahí y lanzar un discurso cuando usted es legislador, por ejemplo, no, que las 3 causales, que no, usted tiene que ir a la curul allá. Es desde su curul que usted tiene que ir a empujar eso, si usted cree en eso, pero no ahí, porque ya usted no es oposición, ya usted es parte del gobierno. Entonces yo he visto un grupo de funcionarios que no es por tú ser funcionario, tú dejas de pensar. Por ejemplo, ahí está la ministra de la Mujer, que ella ha dicho, no, yo apoyo las 3 causales. Y, por ejemplo, yo personalmente estoy de acuerdo con las 3 causales como ciudadano normal. Pero yo entiendo que un funcionario público que está bajo la dirección de un gobierno debe ir en su espacio, y más si usted es congresista. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y yo creo que, a mi juicio, se le va a hacer coca a las mujeres con ese tema. Lo van a aprobar el Código Penal, que es necesario aprobarlo, es necesario, obligatorio, pero van a posponer el tema de que para un proyecto de ley. Mira, hay con este tumo, para la parte de la casa de campaña,
La policía siempre debe hacerse acompañar por un equipo de alguien que lo esté grabando, porque deben estar las dos campanas. Ahí vemos, por ejemplo, que la policía se ve culpable. Quizás cruzaron palabras, porque ahí vemos la acción cuando ya había iniciado. No se ve la acción cuando inició propiamente, cuando ellos estaban ahí tranquilamente. Así, debiera haber un video cuando la policía llega, porque ahí vemos que la gente ya está alterada y ese tipo de, se ven gente detrás que está alterada, se supone que hay hubo algún tipo de que hay un ex-ante, antes hubo algo. ¿Qué pasa? Eso que se ven policías y guardias. Todo el mundo sabe lo que es un guardia. El guardia está para establecer el orden, cueste lo que cueste. Si un guardia le dice a usted, tírese al suelo, te lo va a decir una vez. La segunda vez, él te lo va a decir de otra manera. Te va a dar con el fusil, te va a dar con lo que él tenga y entienda que debe hacerlo, lo va a hacer. Y si muere en el camino, sencillamente la guardia va a establecer el orden, cueste lo que cueste. Si le dice a esa persona tienen que retirarse en este momento y no se paran en la primera, la segunda, él coge la casa de campaña y se la destruye. El guardia está para establecer el orden por encima de cualquier cosa. Que vemos una patrulla ahí que es híbrida, por lo menos veo ahí el rameado, que es típico de los guardias, y vemos también policías que tienen su típico... y recordamos que en las inmediaciones del Congreso hay una seguridad. Hay un perímetro que hay que cuidar, señora, hay muchas cosas que cuidar. Entonces, muchas cosas se suman. Yo digo, no defiendo a los policías porque no veo el video cuando inició. Tampoco defiendo totalmente a los que estaban protestando ahí, porque de hecho estaban violando la ley estando ahí en horas de toque de queda. Entonces te dice, bueno, yo creo que usted no puede reclamar derechos violentando otros. Como que esto no para mí no tiene sentido. Yo irme en vía contraria a reclamar que el otro que va delante de mí y en vía contraria, porque estoy violando la ley también. O sea, ¿entiendes? O sea, yo creo que ahí esas personas que estaban ahí deben buscar otra forma de protestar. Esto de las 3 causales es un tema espinoso para este gobierno y para el anterior, lo fue. Nadie quiere aprobar esto porque la oposición política en este país no es responsable y no tiene temas hasta aquí llego. No, todo es parte de su discurso, todo lo que herramientas que estén a su favor. Ahorita este gobierno, que bien podría estar de acuerdo, lo aprueba y automáticamente la oposición va a congraciarse con lo que hay un tema, por ejemplo, el presidente Luis Abinader no quiso poner, y está bien eso es una buena asesoría, mellar su capital político con ese tema. Si el presidente quería, lo fuera a querer imponer, señores, miren, ese Congreso, bueno, hay más de 100 y pico de diputados que firmaron un documento diciendo que ellos están en contra de eso. Sí. Pero ¿usted sabe por qué? Porque en este país, independientemente de que nosotros tengamos nuestra creencia, pero este es un país que es laico. Claro. Y ya hoy lo podemos decir, que no nos hagan y nos arranquen la cabeza. Recordamos que a Juan Bosch lo que le hicieron, porque Juan Bosch habló de el principio de laicidad, o lo que era lo laico que debía ser el Estado. Aquí en este Estado no puede venir un presidente adventista a decir que todos los hijos de todo el mundo deben ir a la iglesia adventista, pero tampoco puede venir un presidente católico a decir que todo el mundo debe ejercer el catolicismo. Esto es un país que sabemos que tiene un concordato, una alianza de Estado a Estado, pero recordamos nosotros, señores, que no podemos imponerle. Yo estoy de acuerdo con las 3 causales, y estoy de acuerdo porque las 3 causales son vida. ¿Y por qué son vida? Porque en las 3 causales se protegen, señores, un sinnúmero de situaciones que son excepcionales. Entonces, el presidente Abinader, a pesar de que está muy de acuerdo, yo creo que él ha estado un poquito maniatado ante la situación, y va a haber un tema, Abel, el tema del decidir si él elige por un código penal o si él elige por unas 3 causales, porque cuando ya el código penal ya está en proceso, sí, y ya se va a enviar pronto al Ejecutivo. Entonces, a mi juicio, lo que va a hacer, y va a ser lo más inteligente, aunque este grupo de damas de pañoleta verde le van a caer encima al gobierno, que tienen también, son mayoría sociedad civil, sí, tienen un discurso fuerte y tienen en los medios de comunicación a un sinnúmero de gente que la apoyan.
Ya para terminar, algo ya se habló de un referéndum, que se iba a hacer un referéndum para establecer este tema. Y yo debo decir con eso del referéndum, yo no estoy de acuerdo con eso. Referéndum para regular derechos fundamentales, eso yo no estoy de acuerdo. Recordamos lo que hizo Chávez en Venezuela. Entonces, decía el profesor Cristóbal Rodríguez, que es un constitucionalista muy acabado, que no podemos abrir esa ventana, porque hoy tenemos un presidente democrático. Pero puede llegar el día que un presidente no tan democrático, y un día hubo un presidente que para hablar del derecho a la vida lo sometió a referéndum. Vamos nosotros el derecho a la libertad o el derecho a la expresión a someterlo a referéndum. Y que ese presidente sea un presidente que sea muy, muy amado por el pueblo, como fue Chávez en Venezuela. Sí. Y nosotros le estamos abriendo la puerta a limitar derechos, que los derechos, señores, tienen que limitar por leyes, por el Congreso. Yo no estoy de acuerdo referéndum para ese tema. Yo creo que no es una salida muy dinámica, más en un país como este, Abel, que sabemos cómo la gente vota. Aquí la gente vota por vénganos tu reino, dice. Entonces es un tema. Eso es una situación que vamos a esperar, señores, que se aclare, digamos, este cielo y que no esté tan nublado, y ver entonces cómo los intereses van a converger en un punto donde también se respete la vida de las madres, que son las más afectadas, las que tienen muchas veces riesgo, y que hay muchas muertes, por ejemplo, de niñas violadas. Hay un tema muy amplio que hoy no nos da tiempo de debatir, ya a esta hora no vamos a empezar a debatirlo. Es un tema muy amplio, muy difícil, muy conceptual de ser humano a ser humano, muy de creencia. Si usted es religioso y interpreta la Biblia de una manera, va a entender una cosa. Si entiende la Biblia de otra manera, lo va a entender diferente. Sí, esto es de persona a persona, pero como tú apuntabas, los derechos. Esos derechos que no debieran el derecho mío a establecer sobre mi vida, no debiera haber otro que mande sobre mi vida. Más que las libertades públicas, que son ya otras cosas, pero las libertades mía, deberán ser algo propio. Es un tema muy difícil. Y no sean malos, dejen de estar mandándole brownie, de Happy Brownie lleno de marihuana, que querían, le hicieron las intoxicaron con un grupo de brownies ahí a las muchachas que estaban abogando por las 3 causales frente al Palacio Nacional. Le mandaron unos brownies repletos de marihuana. Imagínese usted que nunca ha consumido marihuana, que le lleguen un brownie de eso, pues la pusieron bien locas, sin hablar de manera descalificativa. Señores, siempre el tiempo nos apremia aquí. Para mí, Abel, siempre un placer compartir contigo. Ustedes saben el compromiso, mañana a las 7 de la noche por TNE Canal 58. Y no se pierdan a una persona que no coge rodeo. Dale a Sin Rodeo en breve. Buenas noches. Bye bye.